El 8 de mayo del año 2025, una tensión silenciosa dio paso a una explosión de alegría cuando humo blanco se elevó sobre el antiguo horizonte de la Ciudad del Vaticano. La columna de humo salió de la chimenea en lo alto de la Capilla Sixtina, señalando al mundo que se había tomado una decisión que resonaría a través de continentes y en los corazones. Había comenzado un nuevo capítulo para la Iglesia Católica. Los cardenales del Colegio Sagrado habían elegido al sucesor número 267 de San Pedro. Depositaban su confianza en un hombre cuyo nombre hasta entonces era conocido principalmente en círculos eclesiásticos. Ese hombre era el cardenal Robert Francis Provost, un fraile formado tanto en las bulliciosas calles de Chicago como en los campos misioneros de América Latina. En ese momento, subió al escenario mundial como el Papa León XIV, el primer estadounidense en ascender al trono de San Pedro en los 2000 años de historia de la Iglesia. La elección del Papa León XIV siguió de cerca a un momento de duelo. La muerte del Papa Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025, mientras la Iglesia y el mundo lloraban, las miradas se volvieron hacia Roma, donde se elegiría a un nuevo líder no solo para continuar un legado, sino para guiar el futuro espiritual de más de 1.000 millones de católicos. Pero esta no era solo una historia de sucesión, era el desarrollo de un viaje personal único, marcado por una brillantez intelectual, profunda humildad, fluidez cultural y un servicio increíble. En el hombre ahora conocido como León XIV, muchos vieron un vínculo vivo entre el norte y el sur, la tradición y la renovación, la academia y el ministerio de base. Para entender la importancia de este pontificado, hay que mirar hacia donde todo comenzó. Robert Francis Provost nació el 14 de septiembre de 1955 en el corazón de Chicago, Illinois, una ciudad tejida con la herencia católica y los ritmos de la vida obrera. Como el menor de varios hermanos, creció en un hogar donde la fe no solo se hablaba, sino que se vivía. Su linaje mezclaba raíces francesas e italianas, y ese rico trasfondo cultural se convertiría en una influencia silenciosa pero constante en los años venideros. Su padre, Louis Marius Provost, tuvo un papel central en la formación de la identidad espiritual del joven Robert. Como catequista en su parroquia local, Louis hacía más que enseñar la fe, la encarnaba. Su parroquia, Santa María en Chicago, no era solo un lugar de culto, sino un segundo hogar. Allí, Robert servía como monaguillo, inmerso en los ritmos de la liturgia y rodeado por la presencia de los frailes agustinos que guiaban la parroquia con sabiduría y gracia. Estos primeros encuentros, llenos de comunidad y contemplación, plantaron semillas que florecerían lentamente, pero con firmeza. Desde pequeño, Robert Francis mostró una rara mezcla de determinación silenciosa y liderazgo natural. Mientras muchos niños de su edad aún dudaban sobre su camino, él ya sentía un llamado hacia algo mayor. Su decisión de inscribirse en un seminario menor agustino, donde completó su educación secundaria en 1973, reflejaba una madurez y enfoque muy por encima de su edad. Aún así, el camino por delante no estaba del todo claro. Luchó con una decisión que muchos jóvenes discernidores enfrentan: si debía seguir el sacerdocio diocesano o unirse a una orden religiosa. No fue una decisión tomada a la ligera. Involucró largas horas de oración, consejo y discernimiento. Finalmente, su corazón encontró su hogar en la Orden de San Agustín. Lo que lo atrajo fue más que solo la teología. Fue el llamado a vivir en comunidad, a abrazar una vida arraigada en la unidad y un propósito compartido. Las enseñanzas de San Agustín, especialmente la rica tradición intelectual y el énfasis en la conversión interior, resonaron profundamente en él. Esa sensación de llamado se confirmó aún más cuando comenzó sus estudios en la Universidad de Villanova en Pensilvania, una institución afiliada a los agustinos. Allí obtuvo una licenciatura en Ciencias en Matemáticas en 1977, un testimonio de su mente disciplinada y su comodidad tanto con la fe como con la lógica, pero el camino no terminó con lo académico. Ese mismo año ingresó al noviciado de la provincia agustiniana de Nuestra Madre del Buen Consejo,
ubicada en St. Louis; de Nuestra Madre del Buen Consejo, ubicada en Saint-Arobe, Louis, Missouri. El noviciado marcó un período de prueba espiritual y compromiso que culminó con sus votos solemnes en 1981. Para Provost, estos no fueron solo hitos ceremoniales, fueron pasos en un camino de entrega profunda y creciente responsabilidad. La educación siguió siendo un tema central en su formación. Después de completar su licenciatura, se enfocó en estudios teológicos en la Unión Teológica Católica en Chicago. Allí cursó una maestría en divinidad, sumergiéndose en las Escrituras, la historia de la Iglesia, la teología moral y el cuidado pastoral. Sus dones intelectuales no pasaron desapercibidos. Reconociendo su potencial, sus superiores lo enviaron a Roma para estudios avanzados en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, también conocida como el Angelicum. Santo Tomás de Aquino, también conocido como el Angelicum, fue en el Angelicum donde completó tanto su licenciatura como su doctorado. Su tesis doctoral se centró en el papel del prior local en la orden agustiniana, una exploración que reflejaba su creciente interés en la vida espiritual y administrativa de su comunidad. La investigación no era abstracta, nació de la experiencia vivida y un deseo genuino de entender cómo el liderazgo podía servir mejor tanto a los individuos como al conjunto. El 19 de junio de 1982, con apenas 27 años, Robert Francis Provost fue ordenado sacerdote. La ordenación tuvo lugar en Roma y fue presidida por el arzobispo Jean Hadot, quien en ese momento servía como propresidente del Secretariado Vaticano para los No Cristianos, un organismo que luego evolucionaría en el Dicasterio para el Diálogo Interreligioso. Ese momento marcó el inicio formal de un ministerio que eventualmente se extendería por décadas, continentes y numerosos actos de fidelidad silenciosa. Desde esos primeros años, se sembraron las semillas para una vocación que no solo crecería, sino que florecería, una que eventualmente llevaría a un humilde fraile de Chicago al corazón del catolicismo global. Esos primeros años en Roma no fueron solo académicos para Robert Francis Provost, fueron fundamentales. La ciudad eterna, con sus capas de historia, diversidad global y el constante movimiento de los asuntos eclesiásticos, abrió sus ojos a la universalidad de la fe católica. Caminar por las calles empedradas cerca del Vaticano, rezar en las tumbas de santos y relacionarse con seminaristas y académicos de todos los continentes moldeó silenciosamente su visión. Estas experiencias influyeron profundamente en su perspectiva, le brindaron más que solo profundidad teológica, le inculcaron un sentido de misión. Ese sentido de misión encontró una expresión real y vivida lejos de Roma, en la árida y quemada por el sol región norteña de Perú. En 1985, aún joven en su sacerdocio, Provost fue asignado a la misión agustiniana en Chulucanas, una zona remota enclavada en el desierto de Piura. Allí, en medio de una infraestructura en ruinas, un calor abrasador y la silenciosa resistencia de pueblos olvidados, su vocación sería puesta a prueba y transformada. No llegó como un observador extranjero, vino a servir. Su ministerio en Perú se desarrolló en fases, pero el cronograma es notable. Entre 1985 y 1986, y de nuevo desde 1988 hasta 1998, Provost se sumergió completamente en la vida de la Iglesia en Perú. Desempeñó muchos roles: párroco, funcionario diocesano, profesor de seminario y líder administrativo. Su presencia no fue simbólica, fue práctica y directa. Celebraba sacramentos en humildes capillas con pisos de tierra. Enseñaba teología a seminaristas que se preparaban para servir a comunidades que luchaban tanto con la pobreza espiritual como con la económica, y realmente escuchaba las historias, sufrimientos y fe del pueblo. Vivir junto a las comunidades pobres e indígenas del norte de Perú no solo influyó en sus prioridades pastorales, las definió. Vio de primera mano cómo la Iglesia podía ser un refugio, una voz y una fuente de dignidad en medio del sufrimiento. Estas experiencias más tarde lo alinearon con una visión fuertemente articulada por el Papa Francisco, una Iglesia que camina con los pobres, que rechaza la comodidad por solidaridad y que coloca a los olvidados en el centro mismo de su misión.
En reconocimiento a sus profundas raíces en el país, Provost eventualmente se naturalizó ciudadano peruano. No fue un gesto político, fue algo personal. Perú ya no era solo un lugar donde había servido, se había convertido en parte de él. Su fluidez en español y su comprensión cultural de América Latina le servirían bien más adelante, especialmente cuando la Iglesia global continuó desplazando su centro demográfico hacia el hemisferio sur. En Provost, muchos vieron un puente entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo. Un hombre igualmente en casa en Chicago y Chulucanas, en Roma y Lima, y sin embargo su tiempo en Perú no estuvo exento de dificultades. Uno de los capítulos más definitorios y sensibles de su ministerio en Perú llegó cuando asumió el papel crítico de enfrentar los abusos del clero. En un momento en que gran parte del mundo católico aún lidiaba con cómo responder, Robert Francis Provost se convirtió en una figura líder en la defensa de la responsabilidad y la sanación. Fue nombrado como el primer presidente de la Comisión Episcopal para la Protección de Menores y Adultos Vulnerables en Perú. Su trabajo involucraba más que solo hacer políticas. Se sentó con sobrevivientes, escuchó su dolor y organizó encuentros que dieron voz a los heridos, algunos de los cuales fueron víctimas de abusos relacionados con el escándalo que rodeaba a la Sodalicia de Vida Cristiana, un grupo que estaba bajo creciente escrutinio en ese momento. El enfoque de Provost fue pastoral, deliberado y a veces controversial. Hubo críticos que cuestionaron el ritmo de la reforma, hubo momentos de resistencia, pero también hubo víctimas que más tarde hablaron del consuelo que recibieron de su presencia silenciosa, su negativa a ignorar sus historias y su determinación de buscar justicia, incluso cuando era doloroso. Años después, en la antesala de su elección como papa, surgieron nuevos titulares. En el año 2025, poco antes del cónclave, los medios empezaron a reportar que la diócesis de Chichilo, donde Provost había servido como obispo, había pagado supuestamente $150,000 en acuerdos vinculados a reclamaciones de 3 niñas contra un sacerdote acusado de abuso. La narrativa se difundió rápidamente. Algunos la presentaron como un escándalo y otros como una campaña de difamación. Los seguidores de Provost respondieron rápidamente, enfatizando no solo su inocencia, sino también su compromiso de larga data con la transparencia y la responsabilidad. Señalaron su historial en Perú, su postura proactiva sobre el abuso, su disposición a reunirse con sobrevivientes y su historial de desarrollo de políticas como evidencia de que no tenía nada que ocultar. Para ellos, estas acusaciones representaban un patrón doloroso pero familiar, que a veces quienes hablan temprano y presionan por el cambio se convierten en objetivos. Después de este periodo turbulento, el camino de Provost lo llevó de regreso a Estados Unidos, donde lo esperaban nuevas responsabilidades. En 1999 fue nombrado provincial de la provincia agustiniana de San Tomás de Villanueva, con sede en la región de Chicago. San Tomás de Villanueva, con sede en la región de Chicago. En este cargo de liderazgo, supervisaba la salud espiritual y administrativa de las comunidades de la orden en toda la región. Su estilo de liderazgo equilibrado, moldeado por sus años en América Latina, comenzó a atraer atención más allá de las fronteras americanas. Para 2001, esa atención culminó en un gran acontecimiento. Robert Francis Provost fue elegido prior general de toda la Orden de San Agustín. Fue un honor raro y una gran responsabilidad. Como prior general, se le encomendó supervisar las comunidades agustinianas alrededor del mundo, desde misiones africanas y escuelas asiáticas hasta monasterios europeos y parroquias latinoamericanas. Fue reelegido para un segundo mandato, sirviendo hasta el año 2013. Durante esos 12 años, viajó constantemente, escuchando, mediando, enseñando y uniendo. Esos viajes globales no fueron meramente ceremoniales, fueron peregrinaciones pastorales. Visitó frailes en regiones remotas de África, caminó entre comunidades en Filipinas y participó en diálogos teológicos por toda Europa y América Latina. Su habilidad para navegar diversas culturas eclesiales con respeto y claridad le valió la reputación de ser una figura poco común, alguien que podía unir sin borrar las diferencias y liderar sin dominar. Sin embargo, el liderazgo a menudo trae escrutinio. Durante su tiempo como provincial en Estados Unidos, Robert Francis Provost
enfrentó críticas por su respuesta a un caso de abuso sexual que involucraba a Richard McGrath, un sacerdote de la orden que luego sería condenado por delitos contra menores. Los críticos argumentaron que el proceso careció de transparencia. Los defensores, sin embargo, enfatizaron los protocolos en evolución de la época y señalaron el historial posterior de Provost, quien priorizó el cuidado de las víctimas y los estándares éticos frente a fallas institucionales profundamente arraigadas. Al converger estas realidades con su corazón misionero, su liderazgo global y su disposición para enfrentar verdades dolorosas, una cosa quedó clara: Robert Francis Provost no era un hombre que evitaba los desafíos, los enfrentaba, a veces en silencio, otras veces con resistencia, pero siempre con el objetivo de reconciliar y renovar. Durante uno de los momentos más difíciles de su liderazgo temprano, resurgió una controversia que puso a prueba la creciente reputación de Robert Francis Provost. El caso involucraba a un sacerdote acusado de conducta inapropiada, pero que se le permitió permanecer en un priorato cerca de una escuela, incluso después de que se plantearan preocupaciones. Aunque el sacerdote fue finalmente apartado del ministerio y laicado formalmente en 2012, el tiempo que tomó el proceso generó preguntas. Los críticos, incluyendo a la Red de Sobrevivientes de Abusos por Sacerdotes, conocida por el acrónimo SNAP, argumentaron que permitir que el sacerdote permaneciera cerca de niños por tanto tiempo reflejaba una falta de urgencia. Los defensores de Provost respondieron señalando que él actuó dentro de los límites canónicos y procesales de ese momento. Enfatizaron que muchos protocolos sobre abuso clerical aún estaban en desarrollo en ese período y que no se debía usar la perspectiva del pasado para oscurecer las realidades enfrentadas por los líderes eclesiales en un territorio desconocido. Aún así, para algunos, el incidente dejó una mancha. Para otros, fue un reflejo de la lucha sistémica más amplia que enfrentaba la Iglesia al responder al abuso con transparencia y justicia. A pesar de estas sombras, el ascenso constante de Provost dentro de la Iglesia continuó. Su comprensión global, su formación misionera y su fortaleza administrativa lo llevaron a ser nombrado en 2014 administrador apostólico de la diócesis de Chachapoyas, ubicada en el norte de Perú. Un año después, en 2015, fue consagrado obispo de esa diócesis. Su jurisdicción pastoral abarcaba un espectro diverso de comunidades, desde centros urbanos bulliciosos hasta barrios pobres y vastos paisajes rurales. Como obispo, su estilo pastoral priorizó la consulta, la inclusión y la participación activa de los laicos en la vida de la Iglesia. Este enfoque reflejaba la visión promovida por el Papa Francisco. Una Iglesia que escucha, camina unida y resiste el clericalismo en favor de la corresponsabilidad. Su profunda preocupación por la educación y la renovación cultural se hizo evidente en 2019, cuando fue elegido presidente de la Comisión de Educación y Cultura dentro de la Conferencia Episcopal Peruana. Al mismo tiempo, también ejerció un papel de liderazgo en Cáritas Perú, reforzando su compromiso de larga data con la justicia social y la dignidad humana. Estos nombramientos significaron más que una influencia local. Representaron una creciente confianza desde Roma. Ese mismo año, fue nombrado miembro de la Congregación para el Clero del Vaticano. Al año siguiente, en 2020, se unió a la Congregación para los Obispos, un organismo clave en la selección de nuevos obispos en todo el mundo. Estos dos cargos lo colocaron en el centro mismo de cómo la Iglesia moldearía su liderazgo futuro al elegir a quienes guiarían a los fieles durante décadas. Luego vino un punto de inflexión importante. En enero de 2023, el Papa Francisco nombró a Robert Francis Provost prefecto del Dicasterio para los Obispos, uno de los cargos más influyentes y estratégicos dentro de la Curia romana. Este puesto le otorgó supervisión directa sobre el proceso global de nombramiento de obispos, una responsabilidad que requería discernimiento espiritual, visión pastoral y sensibilidad política. Junto con este rol, fue también nombrado presidente de la Comisión Pontificia para América Latina, colocándolo en una posición única para guiar la trayectoria de la Iglesia en una región que alberga algunas de las comunidades católicas más vibrantes del mundo. Su gestión como prefecto se caracterizó por un cambio notable en el tipo de líderes
que la Iglesia comenzó a promover. Se acabaron los días de enfatizar solo la ortodoxia doctrinal o el prestigio jerárquico. Bajo la guía de Prevost, los candidatos a obispo eran evaluados por su capacidad para escuchar, servir y mantenerse cercanos a los pobres. La Iglesia, creía él, necesitaba pastores más que administradores, hombres que caminaran con su pueblo en vez de gobernar desde arriba. Quienes trabajaron de cerca con Prevost a menudo lo describían como reflexivo, metódico y atento. Un obispo francés comentó una vez que Prevost poseía una rara habilidad para hacer las preguntas correctas en el momento adecuado y tenía el don de sintetizar asuntos complejos sin apresurarse a juzgar. En septiembre de 2023, su servicio fue reconocido formalmente cuando fue creado cardenal diácono de Santa Mónica de los Agustinos. Un poco más de un año después, en febrero de 2025, fue promovido al rango de cardenal obispo, asignado a la diócesis suburbicaria de Albano, un título que subrayó el alto aprecio que el Papa Francisco tenía por él. Sin embargo, su papel destacado en el dicasterio para los obispos fue objeto de escrutinio. Algunos cardenales y defensores de sobrevivientes de abuso cuestionaron si su historial pasado en el manejo de casos de abuso era suficiente para alguien que silenciosamente era considerado como posible futuro papa. Algunos creían que la Iglesia, en un momento tan crítico de transición, necesitaba una figura cuya reputación estuviera completamente libre de controversias. Otros, sin embargo, vieron estas preocupaciones como esfuerzos calculados para disminuir a un candidato estrechamente alineado con la agenda reformista del Papa Francisco. Entonces llegó el momento que definiría su vida. Tras la muerte del Papa Francisco en abril del año 2025, el mundo católico volvió a dirigir su mirada hacia la Capilla Sixtina. 133 cardenales menores de 80 años se reunieron en solemne oración y deliberación para elegir un nuevo pontífice. Los ojos de los fieles y del mundo observaron mientras el Colegio de Cardenales emprendía el sagrado deber de elegir al próximo sucesor de San Pedro. Robert Francis Prevost emergió rápidamente como uno de los candidatos más discutidos y serios, lo que los expertos llamaban un papabile. Sus seguidores lo describían como la combinación ideal, un estadounidense de nacimiento, pero profundamente internacional en su formación, un misionero de corazón, pero con amplia experiencia en la gobernanza de la Iglesia, un puente entre progresistas y conservadores, capaz de unir en lugar de dividir. Mientras otros contendientes luchaban por atención, la presencia calmada de Prevost y su reputación de integridad ganaron impulso silencioso. Uno de sus principales rivales era el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, cuya influencia era ampliamente reconocida. Sin embargo, la homilía de Parolin durante la misa previa al cónclave recibió respuestas tibias. Los críticos señalaron una falta de resonancia emocional y cuestionaron si él podía inspirar la esperanza que la Iglesia urgentemente necesitaba. En contraste, el historial de servicio global y reforma silenciosa de Prevost conmovió a muchos de los cardenales votantes. Entre los seguidores de Prevost estaban figuras prominentes como el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, quien elogió su visión administrativa, su clara moral y su profunda conexión con los miembros más vulnerables de la Iglesia. Lo que antes se veía como una desventaja geopolítica, su ciudadanía estadounidense ya no tenía el mismo peso. En un cónclave donde menos de la mitad de los miembros votantes eran europeos y donde más del 80% habían sido nombrados por el Papa Francisco, los criterios habían cambiado. La geografía importaba menos, la espiritualidad importaba más. Los casi 20 años de Prevost en Perú, junto con su ciudadanía peruana, ayudaron a suavizar cualquier resistencia a sus raíces americanas. No se le veía como un producto de la política de poder. Se le consideraba un pastor global, uno cuyos pies habían tocado los caminos polvorientos de los pobres y cuya mente había navegado los pasillos del Vaticano. Luego, el 8 de mayo de 2025, tras varias votaciones cuyos detalles permanecen desconocidos, el humo blanco volvió a elevarse. La multitud frente a la Basílica de San Pedro estalló en júbilo. Robert Francis Prevost había sido elegido para guiar a la Iglesia Católica como su Papa número 267. Tomó el nombre de León XIV en honor al Papa León XIII,
quien sirvió desde 1878 hasta 1903, un pontífice conocido por su intelecto, su diplomacia y su encíclica fundamental Rerum Novarum, que habló sobre la dignidad de los trabajadores y la necesidad de justicia social. En esa sola elección, el Papa León XIV señaló tanto continuidad como cambio. Un legado renacido, un nuevo capítulo abierto. La elección del nombre León XIV no fue simplemente un tributo a un solo pontífice, resonaba con el legado de varios. Mientras muchos lo relacionaron inmediatamente con el Papa León XIII, cuyo intelecto y compromiso con la enseñanza social católica dejaron una marca imborrable en la Iglesia moderna, otros vieron capas más profundas en el nombre. Historiadores y teólogos por igual notaron la resonancia con el Papa León X, un pontífice del Renacimiento recordado por su papel en el florecimiento cultural del Vaticano y su asociación con el humanismo. Aunque su pontificado fue complejo, la conexión señalaba un respeto por el aprendizaje, el arte y el diálogo. Otros aún recordaron al Papa León XI, cuyo reinado duró apenas un mes, pero cuyo breve tiempo como Papa estuvo definido por un sincero deseo de reformar y restaurar la credibilidad del papado. Al adoptar este nombre, el Papa León XIV se situó dentro de una línea que honra la sabiduría, la cultura, la reforma y el coraje frente a los desafíos espirituales e institucionales. Y de hecho, los desafíos ahora definen el horizonte. Al asumir este rol, el Papa León XIV hereda una iglesia en una encrucijada precaria. En el mundo occidental, muchas parroquias resuenan con bancos más vacíos. El avance constante del secularismo ha hecho que la fe sea menos visible en la vida pública. Cada vez más jóvenes se identifican con no tener religión alguna, y las normas culturales en países como Estados Unidos, Canadá y gran parte de Europa se han alejado mucho de las enseñanzas católicas tradicionales. Mientras tanto, las divisiones internas en la Iglesia continúan profundizándose. Las preguntas sobre la ordenación de mujeres, la posibilidad de bendecir parejas del mismo sexo y el papel de la misa tradicional en latín han provocado debates intensos entre teólogos, obispos y laicos. No son temas que puedan resolverse de la noche a la mañana, ni son simplemente cuestiones doctrinales. Están profundamente entrelazados con preguntas de identidad, justicia, inclusión y la misión de la Iglesia en un mundo que cambia rápidamente. En este paisaje complejo irrumpe un hombre formado en la espiritualidad agustiniana, una tradición que enfatiza la comunidad, la transformación interior y la unidad en la diversidad. Para el Papa León XIV, esta base espiritual puede resultar su herramienta más poderosa. Su compromiso con la sinodalidad, la práctica de escuchar, caminar juntos y discernir en comunidad, lo posiciona para abordar temas sensibles con cuidado y claridad. No hay duda de que el Papa León XIV continuará muchas de las prioridades establecidas bajo el Papa Francisco. Su cercanía con el Papa fallecido, tanto personal como teológicamente, es bien conocida. Ambos comparten una visión de la Iglesia que mira hacia afuera, comprometida con los pobres y arraigada en el llamado del Evangelio a la justicia y la misericordia. El cuidado del medio ambiente, un sello del pontificado de Francisco, probablemente seguirá siendo central. El Papa León XIV ya ha demostrado una profunda conciencia de los temas ecológicos, especialmente sobre cómo la degradación ambiental afecta desproporcionadamente a las comunidades más pobres del mundo. Su experiencia misionera no es solo una nota al pie, es una característica definitoria de su identidad. Habiendo vivido y servido en los desiertos del norte de Perú, el Papa León XIV entiende la Iglesia no como una institución lejana, sino como una presencia viva entre los olvidados. Habla con fluidez inglés, español e italiano, lo que le permite comunicarse directamente con una amplia parte del mundo católico. Esta fluidez lingüística y cultural será vital, especialmente porque el centro demográfico del catolicismo global continúa desplazándose hacia Sudamérica, América Latina y partes de Asia, donde la fe es vibrante y está en rápido crecimiento. Sin embargo, a pesar de todas sus fortalezas, el Papa León XIV enfrenta una serie de tensiones inevitables. Algunos observadores han notado que, aunque comparte la visión pastoral del Papa Francisco, ha permanecido relativamente silencioso sobre los temas morales más divisivos de la época.
Sus declaraciones públicas sobre temas como la homosexualidad, la identidad de género y cuestiones más amplias sobre la sexualidad humana han sido pocas y mesuradas. Esto ha llevado tanto a críticos como a seguidores a especular sobre cómo abordará estos asuntos en el futuro. Algunos esperan que continúe con una ambigüedad cuidadosa, eligiendo enfatizar la misericordia sobre la condena, mientras otros esperan que aporte mayor claridad, ofreciendo una guía teológica que sea compasiva y fundamentada. Un tema que sin duda lo seguirá durante su papado es la crisis continua de abuso sexual clerical. Aunque se han implementado reformas significativas en las últimas décadas, las cicatrices permanecen y la confianza aún debe reconstruirse. El Papa León XIV aporta a este tema no solo experiencia administrativa, sino también proximidad personal. Su trabajo en Perú, particularmente en áreas de protección y defensa de sobrevivientes, le da credibilidad. Y sin embargo, debido a sus roles de liderazgo pasados, algunas controversias de períodos anteriores podrían resurgir. Sus seguidores destacan rápidamente su historial como un hombre que se reunió con víctimas, ayudó a establecer estructuras de protección y priorizó la escucha sobre la defensiva institucional. Ven en él a un líder que no huirá del dolor del pasado, sino que lo usará como guía para la acción futura. Aún así, sus críticos observan con atención. Quieren ver si su papado traerá cambios más profundos y sistémicos, o simplemente continuará con las reformas graduales de las últimas 2 décadas. La credibilidad de la Iglesia en muchas partes del mundo depende de este único tema, pero bajo las políticas, decisiones y expectativas se encuentra la persona misma del Papa León XIV. A pesar del peso de su nuevo cargo, quienes han trabajado de cerca con él describen a un hombre sorprendentemente libre de la carga del poder. Conocido por su humildad y manera sencilla, es más probable que escuche en silencio en una habitación que domine la conversación. En sus interacciones con otros, hay una simplicidad que desarma la formalidad. Su calidez pastoral, formada por décadas entre los pobres y marginados, se evidencia en los gestos más pequeños. Un apretón de manos prolongado, una palabra suave y un momento de presencia silenciosa. No es ni un showman ni un político. Él es un pastor tranquilo, constante y consciente de que el trabajo por delante es tanto sobre sanar como sobre guiar. Mientras el mundo observa cómo se despliega este nuevo capítulo, quedan las preguntas. ¿Guiará el Papa León XIV a la Iglesia a través de sus divisiones con la sabiduría de los santos que le precedieron? ¿Le ayudará su experiencia global a unificar un rebaño fracturado? ¿Se convertirá su silencio sobre ciertos temas en una fortaleza para escuchar o en una debilidad de indecisión? Las respuestas no llegarán en días ni meses. Llegarán despacio, moldeadas por el tiempo, la oración y el desarrollo de la historia. Pero por ahora, una cosa es segura. El Papa León XIV entra al papado no como un hombre que busca la grandeza, sino como uno listo para llevar la carga de la fe con valentía, humildad y esperanza. Detrás de los títulos, detrás de las ceremonias y detrás de las vestiduras, hay un hombre con intereses muy humanos, manías, alegrías y hábitos que nos recuerdan que incluso un papa camina con zapatos comunes. Aunque ahora envuelto en la solemnidad del papado, el Papa León XIV ha tenido desde hace mucho un cariño silencioso por los placeres simples, entre ellos el amor por el tenis. Durante sus años de servicio en Roma, una vez expresó con un toque de nostalgia que rara vez tenía tiempo para jugar. El tenis nunca fue solo un pasatiempo para él. Era una forma de mantenerse con los pies en la tierra, un lugar donde podía respirar fuera de los muros de la administración y la responsabilidad. Revelaba algo importante, que incluso en medio de su profundidad teológica y sus deberes globales, nunca perdió contacto con su humanidad. Sus obligaciones globales no le impidieron mantenerse conectado con su humanidad. Su conexión con Perú va más allá de la geografía. Habiendo pasado casi 2 décadas inmerso en su idioma, costumbres y ritmos, absorbió mucho más que solo experiencia ministerial. La cultura se volvió parte de él. La música vibrante, la calidez de su gente y los ricos sabores de la cocina peruana no eran curiosidades lejanas para él, sino compañeros diarios. A menudo saboreaba platos tradicionales como el lomo saltado o el ají de gallina, no simplemente como comidas, sino como expresiones de amor y herencia. En la música encontraba alegría en el pulso terrenal de la marinera y el huayno,
ritmos que hablaban tanto de resiliencia como de celebración. Estas afinidades culturales, lejos de ser meras anécdotas, reflejan algo esencial del hombre, su capacidad para entrar en la vida de otros, no como un visitante, sino como un hermano. Quienes han trabajado de cerca con los sacerdotes, obispos y laicos, resaltan consistentemente una fortaleza particular, su capacidad para escuchar. No solo oír, sino realmente captar lo que dice, reflexionar y responder con cuidado. En una iglesia que abarca todos los continentes y toca cada experiencia humana, esta habilidad es más que valiosa, es vital. El liderazgo, especialmente a nivel de la Iglesia Universal, no puede reducirse a decretos y declaraciones. Requiere presencia, empatía y construcción de consenso basada no en el compromiso, sino en la comunión. El estilo de liderazgo del Papa León XIV no es de dominio ni de exhibición. Es sutil, colaborativo y profundamente moldeado por su herencia agustiniana. En el corazón de su espiritualidad yace la antigua sabiduría de San Agustín. Agustín escribió una vez que la unidad no es uniformidad, sino armonía en la diversidad. Ese espíritu se captura en el lema personal que el Papa León XIV ha elegido para su pontificado. En el único Cristo somos uno. Estas palabras son más que seas, son una declaración de misión. En un tiempo marcado por la fragmentación, tanto dentro de la Iglesia como en el mundo, su visión es de reconciliación y pertenencia compartida. Él llama a una iglesia donde las diferentes voces no sean silenciadas, sino reunidas en diálogo bajo la guía de Cristo. Y entonces llegó ese momento, el momento que siglos de tradición han preservado y que los fieles esperan con el alma en vilo. De pie en el balcón de la Basílica de San Pedro, alto sobre la plaza donde el latido de la iglesia resuena en mármol y piedra, el Papa León XIV salió. La multitud vasta abajo, algunos llorando, otros vitoreando, permanecía en una anticipación unificada. Las cámaras de todo el mundo acercaban la imagen. Los niños se sentaban sobre los hombros de sus padres. Los peregrinos apretaban rosarios. Las campanas de San Pedro sonaron una vez más, no por duelo, sino por nuevos comienzos. Las campanas de San Pedro sonaron una vez más, no por duelo, sino por nuevos comienzos. En ese momento, él llevaba más que el peso de las vestiduras papales. Portaba las esperanzas, oraciones y expectativas de más de 1.4 mil millones de católicos en el mundo. Cada persona viendo desde lejos, ya sea en una pequeña capilla en la zona rural de Uganda, una catedral bulliciosa en Brasil o una sala de estar en Corea del Sur, era testigo del inicio de un nuevo capítulo en el largo y legendario camino de la Iglesia. Él es el primer estadounidense en la historia en tener las llaves de San Pedro. Este hecho, que antes fue controversial, ahora se siente extrañamente apropiado, porque en él hay Temple de Chicago, ese que viene de crecer en un barrio de clase trabajadora, moldeado por la fe y la familia. Hay un corazón peruano, la compasión profunda nacida de años entre los olvidados, los pobres y los que buscan. Y hay sabiduría romana, esa que no se gana por privilegio, sino por décadas de cuidadosa administración, oración y servicio pastoral dentro de los muros sagrados del Vaticano. El Papa León XIV no entra en este nuevo rol como un hombre en busca de aplausos. Avanza como un servidor, servidor de Dios, servidor de la Iglesia y servidor de cada alma que anhela sentido, misericordia y esperanza. Las preguntas sobre en qué se convertirá su pontificado no pueden responderse en un solo día, ni deben hacerlo. Lo que importa ahora no es la especulación, sino la presencia. El mundo no lo mira buscando perfección. Sino, lo mira buscando fidelidad. Y así las campanas suenan, la plaza se ilumina, y el viento vuelve a agitar el estandarte papal. Se escribe una nueva página no solo en los anales del Vaticano, sino en los corazones de los fieles. Mientras el sol se ponía tras la cúpula de la Basílica de San Pedro, en los días que siguieron a su elección, comenzó a desplegarse algo notableno, en grandes pronunciamientos ni reformas drásticas, sino en los pequeños gestos, elecciones sutiles y ritmos tranquilos de un hombre recién vestido de blanco. Para el Papa León XIV, el inicio de su pontificado no estuvo marcado por el espectáculo, estuvo marcado por la presencia,
Donde otros podrían haber entrado con declaraciones audaces, él llegó en silencio, escuchando primero el latido de la iglesia antes de añadir su propia voz a su sinfonía centenaria. Una de las primeras señales de su dirección no vino de un comunicado o encíclica, sino de una decisión sobre su residencia. En lugar de mudarse inmediatamente al más formal Palacio Apostólico, el Papa León XIV eligió inicialmente permanecer en la Domus Sanctae Marthae, la modesta casa de huéspedes del Vaticano donde se alojó durante el cónclave. Aunque esta elección parezca logística, fue profundamente simbólica. Al igual que el Papa Francisco antes que él, pareció resistir los adornos de un estatus elevado en favor de la sencillez, la comunidad y la accesibilidad. Visitantes y personal del Vaticano lo notaron rápidamente. Aquí había un papa que hacía fila para el desayuno con otros. Asintió al pasar con una cálida discreción y ofrecía su tiempo generosamente. Comenzó a reunirse con personas a puertas cerradas, víctimas de abuso, migrantes desplazados y sacerdotes ancianos que habían entregado décadas a la Iglesia sin mucho reconocimiento. No había fotógrafos presentes, no siguieron boletines de prensa del Vaticano, pero las historias comenzaron a surgir. Los susurros se convirtieron en ecos, y pronto el mundo comenzó a darse cuenta de que el Papa León XIV no solo continuaba el estilo pastoral de su predecesor, lo estaba profundizando a su manera. Su primera homilía como Papa, pronunciada durante la misa de inauguración en la Plaza de San Pedro, reveló aún más. Su homilía reveló aún más. Las multitudes eran enormes, extendiéndose desde los escalones de la basílica hasta la Vía della Conciliazione, donde ondeaban banderas y parpadeaban velas. Su voz, calmada pero firme, no habló de triunfo ni política, sino de heridas. La Iglesia, dijo, debe ser un hospital de campaña antes de ser un trono. No estamos aquí para gobernar el mundo, sino para lavar sus pies. Y para muchos católicos, eso era exactamente lo que necesitaban escuchar. Y para muchos católicos, eso era exactamente lo que necesitaban escuchar. La homilía continuó, apoyándose en las palabras de San Agustín, cuyos escritos habían moldeado durante mucho tiempo la imaginación teológica de León. La unidad, dijo, no viene del acuerdo, sino del amor, y donde falta el amor, ninguna ley, doctrina o estructura puede mantenernos unidos. Con eso, estableció un tema que guiaría los primeros meses de su pontificado, un tema de escucha, reconciliación y comunión sin compromisos. Internamente, una de sus primeras acciones fue solicitar un informe completo del dicasterio para los obispos del Vaticano, la misma oficina que él dirigió en su momento. Quería entender el estado de los nombramientos episcopales, especialmente en regiones que enfrentaban crisis pastorales o donde los cargos de liderazgo habían quedado vacantes por demasiado tiempo. Su mensaje a la curia fue claro. Las iglesias locales no deben quedarse esperando. Los pastores deben ser enviados, y deben estar listos para caminar con el pueblo, no por encima de él. Poco después, se reunió con un grupo de jóvenes católicos de África subsahariana, muchos de los cuales estudiaban teología o estaban comprometidos en el ministerio juvenil. La reunión había sido planeada antes de su elección, pero el Papa León XIV insistió en que permaneciera en su agenda. Durante el encuentro, decidió dejar de lado las palabras preparadas y en cambio entabló un diálogo abierto con ellos. Les preguntó qué desafíos enfrentaban, qué alegrías encontraban en su fe y cómo la Iglesia podría apoyarlos mejor. Una joven, conmovida por su humildad, compartió después que él los escuchaba como un padre, no como un papa. Su primer viaje fuera del Vaticano no fue a una catedral ni a una cumbre política, sino a un pequeño hospicio en las afueras de Roma. Allí, rodeado de pacientes terminales y sus familias, se acercó de cama en cama, ofreciendo bendiciones, tomando manos y, en un caso, cantando en voz baja un himno en español con una mujer moribunda de Colombia. Las imágenes de esa visita, captadas discretamente por una enfermera y luego compartidas en línea, se hicieron virales en cuestión de horas, no porque fueran preparadas, sino porque eran reales. Su manera de comunicar también reflejaba este tono pastoral. El primer documento papal oficial de su pontificado no fue una encíclica doctrinal, sino una carta pastoral dirigida a la gente en los márgenes, una nota escrita a mano que luego fue transcrita y traducida a varios idiomas. En ella,
reconocía a quienes se sienten alienados de la Iglesia: los divorciados, los indocumentados, los desilusionados y los dudosos. No están afuera, escribió. Se les extraña. Vuelvan a casa, no para ser juzgados, sino para ser amados. Esta carta generó un amplio debate en diócesis de todo el mundo. En algunos círculos fue aclamada como revolucionaria, en otros recibida con cautela, pero pocos podían negar la carga emocional que tenía. Aquí estaba un papa hablando no desde un púlpito, sino a la altura de los ojos, acercándose, no mirando desde arriba. Mientras tanto, dentro de las paredes del Vaticano, las discusiones sobre reformas se reanudaron pero con un tono diferente. El Papa León XIV convocó pequeños grupos de trabajo diversos formados por obispos, teólogos religiosos y laicos para asesorar en temas como la fidelidad, la sostenibilidad ecológica y la formación clerical. Estos grupos no eran ceremoniales. Él asistía a muchas de las sesiones personalmente, a veces entrando sin séquito y sentándose al fondo, tomando notas. Un cardenal, después de participar en una sesión sobre inclusión litúrgica, comentó: «Él no manda, él cultiva». La prensa internacional especulaba si estas primeras acciones conducirían a cambios dramáticos. ¿Cambiaría políticas sobre la liturgia? ¿Tomaría una postura valiente sobre las enseñanzas morales? ¿Alteraría las estructuras de gobierno del Vaticano? Pero León XIV se mantuvo mesurado. Sus primeros meses revelaron un patrón: actuar despacio pero escuchar profundamente, hablar suavemente, pero con claridad, reformar no por reformar, sino por el bien de la comunión. Y sin embargo, mientras buscaba un estilo de liderazgo tranquilo, el peso de la expectativa crecía. Desde voces conservadoras que exigían firmeza doctrinal hasta comunidades progresistas que demandaban un cambio inmediato, las presiones venían de todos lados. Pero en cada respuesta, León XIV ofrecía el mismo mensaje constante: la Iglesia debe caminar unida, no como facciones, sino como un solo pueblo peregrino. En una entrevista dada por uno de sus colegas de toda la vida, un fraile agustino, la esencia del Papa León XIV se resumió en pocas palabras: no está aquí para ser popular, está aquí para ser fiel, y en la fidelidad espera que volvamos a encontrar la unidad. A medida que pasaban los meses y cambiaban las estaciones en la Porto, Plaza de San Pedro, el pontificado de León XIV echó raíces, no con truenos, sino con lluvia silenciosa, constante y nutritiva. Al acercarse el fin del primer año del pontificado de León XIV, quedó claro que su liderazgo no se mediría por titulares o gestos grandiosos, sino por algo más profundo, más callado y mucho más duradero. Su papado fluía no desde el dominio sino desde la devoción, no desde el mando sino desde la compasión. En un mundo a menudo moldeado por el espectáculo, eligió la sinceridad. Y en una iglesia que se extiende por continentes y está cargada tanto de historia como de esperanza, eligió servir no como un gobernante, sino como un pastor. Lo que emergió no fue un hombre tratando de remodelar la iglesia a su imagen, sino uno profundamente comprometido en ayudar a la iglesia a recordar su propia identidad. Recordó a los fieles, a través de homilías y cartas escritas a mano, mediante visitas silenciosas y palabras suaves, que la santidad no está lejos, está cerca, encontrada en los rincones ocultos del mundo entre los olvidados, los rotos y los pequeños. Ahí es donde gastó su energía, ahí es donde eligió caminar, desde las calles de Chicago hasta los pueblos de Perú, desde los pasillos sombríos de Roma hasta el balcón de San Pedro. León XIV llevaba consigo los recuerdos de personas, no de cargos. Su papado se volvió menos sobre lo que cambiaría y más sobre cómo amaría, y al hacerlo comenzó a sanar una iglesia herida por la división, el escándalo y el cansancio, no con programas ni proclamaciones, sino con presencia. Todavía había preguntas, siempre las habrá. Había debates dentro de la curia, desacuerdos apasionados entre teólogos y presiones de todos lados, pero debajo de todo eso empezó a crecer una confianza tranquila, la sensación de que quizás la iglesia había sido confiada a un hombre que entendía su necesidad más profunda de sanación. En sus propias palabras, dichas una noche después de una liturgia a la que asistieron niños con discapacidades:
ofreció una reflexión que capturó la esencia de su misión. El mundo no necesita otro líder, necesita un testigo, y la Iglesia debe ser ese testigo, no al imponerse sobre el mundo, sino arrodillándose a su lado. Ese es el legado que el Papa León XIII empezó a construir, no uno esculpido en mármol, sino uno grabado en los corazones de quienes lo vieron, escucharon y sintieron, aunque fuera por un momento, la cercanía de Cristo a través de él. Ya sea que su reinado dure muchos años o solo unos pocos, una verdad se ha vuelto innegable. Algo sagrado ha comenzado, y para los 1.4 mil millones de almas que miran la cúpula de San Pedro como un faro,